pero dejamos claro que el acto central litúrgico es la celebración de la pasión del Señor, que acabo de decir, debe hacerse sobre las 3 de la tarde. La iglesia dice que por si cuestiones pastorales la hora se puede mover, se puede correr, ¿no? Pero la idea sería que se haga a las 3 de la tarde, recordando la hora en la que nuestro Señor Jesucristo murió. Y el sábado, entonces, como decía, es un día litúrgico. Bueno, ese Viernes Santo se hace la adoración de la cruz, como te decía, con un gesto, o sea, una genuflexión, un beso. Si hay muchas personas, se sugiere que entonces se levante la cruz y haya una adoración, digamos, colectiva. ¿Okay? Y luego se comulga con las hostias que quedan. Santo. Pasamos al Viernes Santo y ahí tenemos, no hay misa. Fíjate que ese viernes no se hizo credo, y eso que es un día solemne, no se hizo credo. Ese jueves volvió el Gloria, que estaba silenciado, y se hizo con toda la solemnidad y con campanas, y se piden que las campanas, después que dejan de ese Jueves Santo, las campanas se acallen, ¿okay? Hasta la noche de la Vigilia Pascual. Así que ese día, el Jueves Santo, Will, se hace la plegaria eucarística número 1, y los fieles no saben en qué momento se arrodillan, porque de la campanita es el que avisa. Entonces, ese día, vean qué hacen para arrodillarse, ¿no? Apréndanse la plegaria 1 para que sepan dónde se deben arrodillar. ¿Ok? Entonces, bien, ese sería ese punto allí central. Entonces, voy cerrando. Ahí termina ese tema. Como te decía, no hay credo. Ojo con lo que acabo de decir, no hay credo ese día. Will, recuerda que esto es un gran día. La misa no se acaba ese día. El sacerdote, de hecho, no hace la bendición diciendo se acabó la misa, ¿no? Queda abierta porque el Tríodo Pascual es una única gran celebración que culmina con la Vigilia Pascual. Entonces, el credo queda desplazado, se corre para que se haga la noche de la Vigilia Pascual en la liturgia del bautismo que vamos a tener ese día. ¿Okay? Claro, o sea, no es que se haya quitado, lo que se hizo fue posponerse. Posponerlo para la Vigilia Pascual. ¿Ok? Vas al Viernes Santo, Will. No tienes misa. No hay misa el Viernes Santo. Con las hostias que tenemos, con las formas que se consagraron ese día, el Jueves Santo, pues se deberá hacer la comunión. La celebración del Viernes Santo tiene 3 partes fundamentales. ¿Okay? La primera parte va a ser la liturgia de la palabra, el Viernes Santo. El sacerdote llega, se postra, estamos orando. Cuando llega sobre el altar, va a hacer una oración, no va a decir oremos, porque ya estuvo orando en el suelo, tirado ahí, postrado, estuvo orando. Entonces no dice oremos, sino que arranca con el texto de la oración que está allí. Pasamos inmediatamente a la liturgia de la palabra, con los textos que se nos proponen ese día, y ahí se hace también la pasión del Señor. El jueves se hizo la pasión de acuerdo al evangelista del año, pero aquí el Viernes Santo se hace la de San Juan, sí o sí, ¿okay? La pasión de San Juan. Terminada la liturgia de la palabra, o acá la palabra, vamos a pasar ahorita a la oración universal, la oración de los fieles. Una oración más extensa que todos los días. Vas a tener 10 peticiones, 10 invocaciones a Dios nuestro Padre. Vas a orar por la Santa Iglesia de Dios, vas a orar por el Papa, vas a orar por los ministros y por el pueblo laico, vas a orar por los catecúmenos que se están preparando para su bautismo, vas a orar por todos los cristianos de cualquier denominación, por todos los cristianos, vas a orar por los judíos, vas a orar luego por los que no creen en Cristo, luego por los que no creen en Dios, y vas a orar después por los gobernantes y por los que sufren. Son las 10 peticiones que tienes ese Viernes Santo que se hacen esas peticiones. Y luego pasamos al último momento, que es el del proscuneo de la cruz. O sea, uno dijera el de la adoración de la cruz, no tenerle miedo a esa palabra, ¿no? Ese día, de la adoración de la cruz. Entonces, ese día. Y con eso, entonces, se clausura la celebración de Viernes Santo. Recuerda que el viernes hay 2 actos que son de piedad, no son propiamente litúrgicos. Uno es el Via Crucis y otro es el Sermón de las 7 Palabras.
Son actos muy edificantes, pero dejamos claro que el acto central litúrgico es la celebración de la pasión del Señor, que acabo de decir, debe hacerse sobre las 3 de la tarde. La iglesia dice que por si cuestiones pastorales la hora se puede mover, se puede correr, ¿no? Pero la idea sería que se haga a las 3 de la tarde, recordando la hora en la que nuestro Señor Jesucristo murió. Y el sábado, entonces, como decía, es un día litúrgico. Bueno, ese Viernes Santo se hace la adoración de la cruz, como te decía, con un gesto, o sea, una genuflexión, un beso. Si hay muchas personas, se sugiere que entonces se levante la cruz y haya una adoración, digamos, colectiva. ¿Okay? Y luego se comulga con las hostias que quedaron del Jueves Santo. No hay consagración ahí ese día, porque ese día no hay sacramento como tal. Finalmente, o luego va a venir el Sábado Santo, que no tendrías ninguna... no, es un día alitúrgico, desde lo sacramental se aconseja que se haga en comunidad la liturgia de las horas, sea las laudes o sean el oficio de lectura. Ese día hay una lectura patrística preciosa del oficio de lectura para los que deseen ese Sábado Santo hacer el oficio de lectura. La lectura patrística es maravillosa. Jesús descendiendo al Hades, ¿no? Redimiendo a Adán, a nuestro primer padre, y diciéndole, tú allá en el árbol de la cruz extendiste la mano, yo en el árbol de la cruz ahora. Es una cuestión preciosa esa lectura. Y bueno, ya en la noche, que ya sería parte del domingo, la gran vigilia pascual. La gran vigilia pascual. Y bueno, esa gran vigilia pascual consta de 4 partes: la liturgia de la luz, donde se enciende la fogata, el cirio pascual. Luego con el cirio se camina en procesión hacia adentro del templo. Entonces tiene esas 4 partes, ¿no? La liturgia de la luz, se canta el pregón pascual, que se puede hacer desde el ambón. Una de las pocas excepciones que se tiene es el pregón pascual desde el ambón. Después pues va a venir la liturgia de la palabra, 7 lecturas del Antiguo Testamento, y los católicos no leen Biblia, no leen Biblia. Entonces 7 lecturas, y tú vas viendo cómo desde la creación inicialmente, el sacrificio de Abraham como prefigura del de Cristo, y así va la lectura hasta llegar después de la 7ª lectura, cada lectura con su salmo de respuesta, ¿no? Cada lectura con su salmo de respuesta. Y luego de terminar esas lecturas del Antiguo Testamento pasamos a la epístola de San Pablo. Entonces se lee la epístola de San Pablo, se entona el aleluya que estaba callado, un salmo aleluyético que vendría allí. El gloria que que se había acallado también se entona, el gloria con las campanas y demás. Y bueno, la lectura posteriormente del Evangelio, homilía, se sugiere que ese día haya homilía, si sea breve, pero homilía. Y bueno, viene después la liturgia bautismal, donde se bendice el agua. Nosotros renunciamos las promesas que hicieron nuestros padres y padrinos por nosotros cuando éramos bebés, o los que se bautizaron grande, maravilloso que lo pudieron hacer ellos. Entonces, y que luego nosotros confirmamos, pero ahí hacemos renovación de esas promesas bautismales y de las renuncias que hicimos. Entonces, por eso hacemos el credo en ese momento también. El que se había suspendido allá el Jueves Santo, que se deja para este momento, ¿no? El credo allí. Y bueno, finalmente la liturgia eucarística, hay un tema importante. El Jueves Santo, Will, se desviste el altar, se le quita el mantel al altar, ¿verdad? Antes se hacía eso muy bonito, el sacerdote se debía, pues todavía se sugiere que se haga porque la costumbre se mantiene. Se debía, hoy le dicen al acólito, quita el mantel y lo quita, ¿no? Pero debería el sacerdote, quitándose la casulla, poniéndose una estola morada, lo que se pide, ¿no? El alba, el cíngulo, la estola morada, y debería ahí el sacerdote hacer esa desnudada del altar, recordando cuando al Señor, haciendo ese salmo, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con la respuesta en la que se pide que sus vestidos fueron echados, me despojaron de mis vestidos y mi túnica fue echada a suerte. Se pide que se haga eso allí. Y luego en la noche de la vigilia se ilumina el altar y hay un signo muy bonito allí, etcétera. Pero bueno, básicamente, Will, esos son los momentos más característicos de nuestro triduo pascual.
Hermano, de verdad, qué belleza de explicación nos acabas de dar. Obviamente ya el domingo, la procesión pues de resurrección normal, con su liturgia, su santa misa, que ya es pues obviamente lo normal. Bueno, mi hermano, de verdad qué belleza, hermano, esta buena charla que nos acabas de dar. Las palabritas finales, mi hermano. Will, agradecerte la invitación y pedirle a los hermanos que descubramos las riquezas de la liturgia, de la Eucaristía, ponerla realmente como centro y cumbre de nuestra vida. Y como solemos decir, no dejarle al Señor jamás la mesa servida, ¿no? Él sirve una mesa para nosotros y entonces ir a ese encuentro con Él para comulgar con su cuerpo y con su sangre, buscando siempre que eso nos sirva para transformarnos en una ofrenda permanente.